¿Qué son las disciplinas clásicas y las tendencias de vanguardia? Esperemos que con este vídeo os quede claro. Empezaremos hablando de las disciplinas artísticas clásicas. Primero, el dibujo. El dibujo es un arte visual que se expresa gráficamente en 2 dimensiones. Con esta disciplina queda plasmada una imagen sobre un papel, un lienzo o cualquier otro material. Podemos encontrar 2 tipos de dibujo: artístico y técnico. En el artístico se expresan las ideas del artista usando diferentes técnicas como la perspectiva, y se utilizan una gran variedad de lápices y otros elementos como el carboncillo. Y el técnico se utiliza para representar de una forma más exacta las dimensiones y la forma de un objeto. Al material que permite cubrir una superficie con una capa fina se le conoce como pintura. Otro arte visual que se expresa en 2 dimensiones. Se trata de un fluido que se aplica sobre una superficie en capas delgadas, que cuando se seca se convierte en una película sólida que recubre dicha superficie. Hay diferentes tipos de pintura y su utilidad dependerá de la superficie en la que se quiera aplicar. Se utilizan múltiples técnicas. Entre las más significativas están el óleo, el acrílico y otras como el temple o el fresco. Por otro lado, podemos dividirlo en diversos géneros en base a los objetos que representan. Encontramos así el desnudo, el retrato, la pintura paisajística, la naturaleza muerta o la llamada pintura histórica. En tercer lugar tenemos el grabado, que es otro arte visual que se expresa en 2 dimensiones. Es una técnica de impresión que supone un trabajo previo sobre una superficie a la que luego se le cubre con tinta y de la cual se obtiene por prensado diferentes copias de un mismo modelo. Puede ser utilizado como forma artística y como método de impresión de diferentes tipos de panfletos, madera, folletos o papelería. Todas estas superficies pueden ser trabajadas con distintas técnicas, como el aguafuerte, la punta seca y el aguatinta. En cuarto lugar tenemos el modelado, que es una obra de 3 dimensiones que realiza un artista para representar en un objeto distinto del real las características de este último. Su uso más característico es en la escultura, donde el escultor realiza sus trabajos de acuerdo a un modelo, estilo y fin determinado, dándole al material la forma deseada. También incluye el tallado de madera o mármol. Por último, tenemos la escultura, una disciplina tridimensional que consiste en el arte de moldear figuras en volumen, utilizando diferentes materiales como el bronce, el hierro forjado, la madera o el marfil, entre otros. Estas poseerán volumen, pero también conformarán y definirán espacios. La escultura se encuentra dividida en 2 grandes ramas: la estatuaria, que se ocupa de la representación de la forma humana, y la ornamental, que se ocupa de reproducir artísticamente el resto de los seres que componen la naturaleza, como son las plantas y los animales. Podemos encontrar 2 tipos de escultura estatuaria: de relieve, que es aquella que está adherida a una superficie, por lo cual presenta un punto de vista frontal, y de bulto redondo, que es aquella que se puede contemplar desde cualquier punto de vista. En cuanto a las técnicas mixtas, son obras donde se pueden utilizar 2 o más disciplinas artísticas combinadas en una única obra. Añadir diferentes técnicas puede dar a una obra una mayor sensación visual y una riqueza de texturas. Los artistas que trabajan la técnica mixta pueden mezclar técnicas de 2 dimensiones o de 2 y 3 dimensiones. Mezclar técnicas ofrece a los artistas posibilidades infinitas para la creación artística. Las disciplinas artísticas que rompen con las disciplinas clásicas son las tendencias de vanguardia. Estas se dividen en 2 grupos que se corresponden con 2 oleadas, una que abarca desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX y la segunda que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XX.
La primera oleada empieza en 1874 con el impresionismo, seguido del puntillismo, y hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial se dan sucesivamente el fauvismo, expresionismo, cubismo, futurismo y el posimpresionismo. Desde la Primera Guerra Mundial hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, aparecen el constructivismo, el dadaísmo, neoplasticismo y surrealismo. En la segunda oleada, segunda mitad del siglo XX, destacan las tendencias de la nueva representación: happening, performance, body art y fluxus, entre otras. El happening es una manifestación artística surgida en los 50, caracterizada por la participación de los espectadores. Integran el conjunto del llamado performance art y mantiene afinidades con el llamado teatro de participación. La propuesta original del happening artístico tiene como tentativa fomentar la participación de los espectadores, para que dejen de ser sujetos pasivos y con su actividad alcancen una liberación a través de la expresión emotiva y la representación colectiva. Busca una participación espontánea del público y por tanto se produce en lugares públicos, como un gesto de sorpresa o irrupción en la cotidianeidad. Una performance es una muestra escénica, muchas veces con un importante factor de improvisación, en que la provocación o el asombro, así como el sentido de la estética, juegan un rol principal. El término performance se ha difundido en las artes plásticas a partir de la expresión inglesa performance art, que significa fundamentalmente representar, interpretar, actuar, aunque a partir de la década de los 60 se ha difundido y evolucionado al término arte en vivo. Está ligado al arte conceptual, a los happenings, al movimiento artístico Fluxus Event y al body art. Este movimiento tiene sus antecedentes en el año 1916 con las manifestaciones corporales del Dada y de otras vanguardias del momento. Los artistas utilizaban su propio cuerpo como soporte y como obra misma. Los temas tratados son de lo más variado. Por ello podemos encontrar obras de acrobacias, críticas sociales, contra la violencia de género, desfiles de moda, etc. Una performance es un arte en acción, que puede gustar o no gustar, pero ha de expresar un sentimiento, ha de impresionar y concienciar, debe provocar al público una inquietud interna, sensaciones de todo tipo que no dejan indiferente a nadie. Con el nombre de body art se denominan procesos artísticos en los que el artista utiliza el cuerpo como soporte material de la obra. Surge a finales de los años 60 y se desarrolla en la década siguiente. La obra de estos artistas trata diversos temas como la violencia y la sexualidad. Como precursores del body art encontramos el dadaísmo y el happening. Por lo general se trabaja sobre el cuerpo desnudo de la persona. Es importante tener en cuenta que los artistas deben utilizar pinturas adecuadas para no provocar daños en la salud de los modelos. En estos casos, el propio cuerpo pasa a ser la obra de arte. Fluxus es un movimiento internacional que se desarrolla a partir de 1961. Este movimiento busca la fusión y la mezcla de todas las prácticas artísticas, la música, acción, artes plásticas, etc. Se mezcla la alta cultura con la popular, el arte, el juego, lo insignificante y un existente valor mercantil del producto o acciones realizadas. Su líder dijo que Fluxus arte-diversión debía ser simple, entretenido y sin pretensiones, y tratar de temas triviales, sin dominar técnicas y ensayos ni aspirar a valor institucional o comercial. Sus acciones acústicas y visuales sencillas, llamadas actos o actividades, se realizan con o sin artista y ante un público participante o no. Está claro que estas nuevas tendencias no dejan indiferente a nadie, ¿no creéis?